Muy buenas amigos de la red, bienvenidos a la segunda parte del último podcast que al final me lié muchísimo y se me alargaron los puntos demasiado. Así que en esta parte voy a continuar con los puntos que me quedan sobre las cosas que deberíais de saber o tener en cuenta si os estáis planteando estudiar diseño gráfico, lo que deberíais de saber de antes o lo que no, porque lo vais a aprender en la carrera, lo que puede que os encontréis después a la hora de salir de la carrera, ya centrándome un poco en el mundo laboral, las cosas que tenéis que ir haciendo durante la carrera enfocadas ya a cuando salgáis, y cositas así del estilo que tendrán sus temas que tendréis puestos en la descripción del vídeo justo en el minuto en el que empiezan. Por si os interesa alguno más que otro, los podéis saltar e ir directamente a lo que os interese. En la primera parte os expliqué un poco las pruebas de acceso, lo que conlleva realizar proyectos de diseño, vais a pasar muchas horas sentados. Os mencioné por encima los programas de Adobe que se utilizan para diseñar, qué materiales os van a pedir en algunas asignaturas, si es necesario saber dibujar o saber matemáticas, y lo que conlleva exponer en clase delante de tus compañeros. En esta parte voy a explicar un poco el proceso de trabajo, cómo hacer un portfolio más o menos adecuado, el proceso de aprendizaje y ya al final un poco las salidas profesionales o las ramas en las que se divide diseño gráfico, porque ya os digo que tienen muchísimas. Así que vamos a empezar por el punto en el que me quedé en el último podcast, que no es otro que la habilidad de ser creativo a la hora de realizar los proyectos. Para ser sinceros, tenemos que tener claro que esta carrera requiere que seas capaz de crear cosas de la nada o viendo referencias, y tener un bloqueo creativo a veces puede jugarte malas pasadas. Para cada una de las asignaturas te pedirán X cosa, ya sea en proyectos de diseño, desarrollar un logotipo, una campaña de comunicación, una cartelería. En fotografía te pedirán X tema y tú tendrás que apañártelas para conseguir un resultado creativo que sea original, que no se parezca mucho a otras cosas que ya existan, y como digo, aquí la creatividad juega un papel muy importante que te puede jugar malas pasadas si no eres capaz de encontrar una idea a tiempo. A mí me pasó en un proyecto de diseño gráfico. Cuando estábamos con el tema de la gráfica de entorno, teníamos que desarrollar la gráfica de una biblioteca, poniendo los carteles de dónde están las distintas salas, la zona de aparcamiento, la señalización externa para decir por dónde se llega a la biblioteca. Y justo en ese proyecto me pasó que no era capaz de encontrar una idea, una estética que me gustase. La profesora no quería que recurriera a lo que utilicé en el proyecto anterior, que utilicé ilustraciones. Quería que me esforzara en encontrar un estilo distinto, y ahí yo pues me bloqueé bastante porque todo lo que se me ocurría o no era lo suficientemente bueno o a mí no me gustaba. Y digamos que no fue hasta que llegamos a mitad del tiempo que teníamos para realizar el proyecto que me decidí por algo que tampoco me gustaba mucho, pero ya tenía que seguir sí o sí si quería llegar a tiempo a la fecha de entrega. Y lo primero que ocurrió fue, obviamente, que no tenía una calidad muy buena en cuanto al estilo. Y también me pasó que no fui capaz de diseñar todas las aplicaciones que me pedían el proyecto. Creo recordar que me dejé por hacer la zona del parking, la señalización externa. Solo hice lo que viene siendo la fachada de entrada al edificio, los carteles de las salas, los iconos de los aseos y del resto de cosas, tipo las secciones de la biblioteca, si era de cine, si era de teatro y cosas del estilo. Para resumir, diré que me faltaron muchas cosas y que no era el estilo que yo buscaba. Por lo tanto, en estos casos en los que no te ves muy creativo, sí que ayuda bastante mirar referencias en internet, en libros si tienes por casa, sobre todo en Google Imágenes, en Pinterest.
Incluso en Instagram vais a ver cosas que ya han hecho otras personas relacionadas con vuestro proyecto que os van a ayudar a saber al menos el estilo que queréis usar para vuestro proyecto. Lo cual no quiere decir en absoluto que os tengáis que copiar de todo, porque si no va a cantar mucho y lo que queremos es ser creativos y diferenciarnos de lo que ya existe. Buscar referencias, ya os digo que solo sirve para salir un poco de esa primera fase de no saber qué hacer, si tirar por un estilo muy colorido, si tirar por el minimalismo, utilizar diseños modernos. Es algo para arrancar, por así decirlo. Luego tú ya tienes que sumarle lo que viene siendo las características o necesidades del proyecto, según lo que pretendan comunicar, y adaptar todos estos recursos y conseguir un diseño nuevo, diferente de lo que ya hay, pero que no se aleje de lo que quieres conseguir. Por lo tanto, si no eres una persona muy creativa o que tenga facilidad para resolver este tipo de problemas a través de referencias, digamos que no es un punto a tu favor si quieres estudiar diseño gráfico. Siempre puedes practicar en casa con proyectos ficticios, saber qué resultados obtienes, aunque no sea a nivel muy avanzado de diseño, simplemente a nivel boceto, ver qué cosas te salen y ya a evaluarte a ti mismo tus capacidades de crear X cosas, según el proyecto que te propongas. Otro tema importante a tener en cuenta, que mucha gente no sabe esto hasta que se mete a hacer proyectos de diseño, y es que no todo es sentarte delante del ordenador y ponerte directamente a hacer los diseños, sino que necesitas de una fase previa de investigación. No voy a decir qué porcentaje es investigación y qué porcentaje es diseñar el proyecto en concreto, sino que depende, como ya digo antes, de la fase creativa en la que tú, al investigar X cosa, por ejemplo, tienes que crear una marca de coches, me lo estoy inventando. En ese caso, lo que tú tienes que investigar es todas las marcas de coche que existen, al menos las más conocidas. Tienes que hacerte un panel donde coloques todos los logotipos, todas las tipografías que ya existen del tema que estás investigando, que como digo en este caso sería desarrollar una marca de coche. Analizar la forma que se repite más, si utilizan formas redondas, si utilizan rectas, si son logotipos en tinta plana, si son objetos en 3D, si son ilustraciones, los colores que utilizan, si son muy metálicos, si meten mucho color, si son formas abstractas o si esquematizan objetos reales, ya sean animales o cosas relacionadas en sí con los coches. Luego, en cuanto a las tipografías, sería un análisis similar, saber si utilizan tipografía de palo seco, si utilizan serif, manuscritas, el grosor de estas tipografías, si son regular, en negrita, en cursiva. Toda esta información te sirve para muchas cosas a la hora de desarrollar tu proyecto. Por ejemplo, si quieres diferenciarte de todo lo que hay, tienes que ver cuál es la característica que más se repite en todas ellas y hacer justo lo contrario. Pero siempre teniendo en cuenta cuál es la finalidad de nuestro proyecto. Si lo que vamos a hacer se diferencia mucho de nuestra meta, tampoco es cuestión de diferenciarse por contrariedad en ese aspecto. No sé si me estoy explicando. Por ejemplo, en la tipografía, no recuerdo que ninguna marca de coche tenga una tipografía manuscrita. Para diferenciarme podría utilizar una tipografía manuscrita, pero tenemos que tener en cuenta que el coche es algo tecnológico y una tipografía manuscrito nos recuerda a cosas antiguas del pasado, algo artesanal, y un coche para nada es algo artesanal y más que nada es cosa futurista. Entonces en este caso no podría ayudarme de la tipografía porque seguramente vaya a ser algo en palo seco, seguramente tirando por algún efecto metálico. Y digamos que son muchas cosas que hay que tener en cuenta a la hora de realizar un simple boceto para saber qué logotipo voy a hacer. Ya sea en la parte de las letras, que sería el logotipo, o en la parte del dibujo, que sería el imagotipo. Y todo esto que os comento conforma la parte de investigación. Una vez que tenga todos los datos necesarios para yo desarrollar mi diseño, ya entraríamos en la fase de diseño, como bien digo,
empezando por un boceto. Lo ideal sería que hicierais varios bocetos, no os quedéis con la primera idea que tengáis porque seguramente sea la que menos pensada esté. Necesitáis madurar el boceto, hacer variaciones, cambiar grosores, las formas también afectan mucho. Y bueno, una vez tengamos un boceto definitivo, que el cliente ya te haya dado el visto bueno, ya entraría la fase de sentarte delante de los programas de diseño y empezar a vectorizar ese boceto. Ya dependiendo de la envergadura del proyecto, pues te quedarías solo en el logotipo, o si hay que hacer papelería, propaganda, cartelería, anuncios, vídeos para internet, anuncios y todo lo posible que se pueda hacer. Con esto lo único que quiero decir es que diseñar no es solo sentarte delante del ordenador y empezar a vectorizar cualquier cosa, sino que hay una fase previa muy importante de investigación que si se hace correctamente y se sabe analizar bien todos los datos que se hayan conseguido, seguramente el diseño que vayas a conseguir después de todo esto sea algo que merezca la pena y que tenga un mínimo de calidad. Más adelante, ya cuando estéis en tercero o cuarto de carrera, los últimos años de diseño gráfico, ya deberíais estar empezando a pensar en el portfolio de los proyectos que queráis dar a conocer a los posibles clientes que podáis tener. Un portfolio es una muestra de vuestros proyectos, de vuestras habilidades, qué sabéis hacer, hasta qué punto sois creativos resolviendo los distintos problemas de diseño. Es como vuestro escaparate al mundo y depende de las necesidades de los distintos clientes, os podrán contactar o simplemente pasar de vosotros. Cuando salís de la carrera, lo primero en lo que pensáis es en tener un portfolio adecuado para que podáis compartirlo en vuestras redes sociales y que los posibles clientes os puedan contactar. Por lo tanto, tener un buen portfolio es muy importante. Por eso yo os aconsejaría que, como os digo, a partir de tercero o cuarto, que los trabajos de clase, de proyectos, son más complejos y completos, en el sentido en el que una idea puede tener muchísimas aplicaciones y siempre es interesante ver cómo se podría ver en físico ese producto. Por lo tanto, también es muy importante saber hacer los mockups en Photoshop, que son simulaciones de cómo podría quedar un cartel en un Mupi, en una pancarta, en un escaparate, algunos folletos en alguna mesa, tarjetas de visita y cosas del estilo. Muchas veces, si vais apurados de tiempo con los proyectos de clase, seguramente no consigáis una calidad suficiente como para poner en el portfolio. Por lo tanto, sí que os recomiendo que si no os convence alguno de los trabajos de clase, siempre podéis poneros en vuestro tiempo libre con proyectos ficticios. Por ejemplo, desarrollar una marca de café, algún festival y toda su campaña de comunicación. Digamos que sean proyectos que se puedan llevar a la realidad, pero que es una marca que tú te inventas, una empresa X que viene a ti con este problema y tú haces todas las aplicaciones posibles para tener algo que colocar en tu portfolio y que si su diseño queda lo suficientemente profesional, tengas más oportunidades de que la gente se fije en ti y te contacte. Entonces, una vez que tengamos ya un abanico amplio de proyectos que hayamos hecho en clase o que sean ficticios, hay que saber elegir cuáles son los que queremos poner en el portfolio porque, como os digo, es nuestro escaparate al mundo y van a ser los diseños que tengan en mente cuando piensen en nosotros. Entonces, aquí yo lo que recomendaría sería, lo primero, poner pocos proyectos porque la gente que esté buscando diseñadores, ya sea en Behance, en Instagram o en tu propia página web, si está bien promocionada, normalmente no va a tener mucho tiempo como para detenerse a ver todos los diseños que hayas hecho. De hecho, incluso diría de poner entre 5, 6 o incluso menos, pero que esos 5 o 6 sean trabajos y diseños muy currados que satisfagan el problema de comunicación, intentando que no tengan fallos de coherencia entre todas las aplicaciones, que eso también es importante. Si utilizas un diseño X, que se repita y que tenga coherencia con todas las aplicaciones posibles.
Sobre todo explicar detalladamente en qué consiste tu diseño, tu proyecto, porque quien venga de nuevas no sabe nada de ese proyecto y si tú le enseñas las aplicaciones directamente, pues pueden suponer de qué va la cosa, pero si se lo explicas, pues quedas bastante mejor. Otro tema importante del que me doy cuenta ahora que estoy empezando el último curso de la carrera es ver todo el proceso, todo el progreso que conlleva aprender a diseñar desde primero hasta el último curso. Sobre todo en primero, que estamos aprendiendo de cero, los que no teníamos ni idea de diseño, pues obviamente cometíamos bastantes errores que en este último curso pues los veo súper obvios y que no cometo porque es que se ven súper fácil, al contrario que un alumno que acaba de empezar. Creo que es muy importante todo lo que se hace en clase a la hora de aprender de estos errores, sobre todo a la hora de exponer los trabajos en clase. Ya normalmente el profesor te va a ir corrigiendo las cosas que vaya viendo, si tienes una tipografía inadecuada, si la composición no se adecua al concepto del proyecto, si te estás yendo por las ramas, si los colores no son adecuados, los espacios, los márgenes y todas estas cosas. Pero como iba diciendo, lo interesante de todo esto es a la hora de exponer los trabajos delante de los compañeros. Aquí ya no estoy hablando de si la exposición es mejor o peor, si me salto puntos, si me quedo corto con otra cosa, sino que más bien me refiero a la hora de enseñar los carteles, los diseños, la papelería, el proyecto en sí delante de los compañeros. Tú mientras vas haciendo tu proyecto, es verdad que tienes en cuenta todas las partes, pero como te centras tanto en cada una de ellas, a lo mejor la parte global, alguna aplicación se te queda fuera del concepto del diseño y a lo mejor utilizas una retícula o una maquetación distinta que no viene al caso, incluso puede que se te vaya algún color, alguna línea. Entonces, en las exposiciones, la gente, los compañeros que estamos viendo el trabajo de los demás, sí que nos damos cuenta de todos estos pequeños fallos que a lo mejor no hemos tenido en cuenta conscientemente. Y me gusta mucho cuando los profesores nos preguntan a los que estamos viendo los proyectos que digamos cosas que han hecho bien y cosas que vemos que podrían solucionarse con un poco más de trabajo. O incluso a la hora de expresar lo que conlleva nuestro proyecto, qué es lo que queremos comunicar, si queremos decir X cosa. Entonces los compañeros se van a dar cuenta si tiene sentido o no lo que hemos diseñado con lo que queremos comunicar. Por ejemplo, imaginaos que estamos presentando la campaña de comunicación de un festival de música en el que, por ejemplo, en las entradas o en el cartel se nos haya olvidado colocar X elemento importante, ya sea el lugar del evento, la fecha o incluso el propio logotipo del evento. Esas cosillas que estás muy harto de ver todos los días que vayas haciendo ese proyecto y que piensas que lo has puesto porque no paras de verlo en otras de las aplicaciones, pero ahí justo se te ha olvidado ponerlo. O si tienes una serie de colores en los que el importante sea el azul y el rojo y tengas el naranja como secundario, y en las entradas solo has usado el naranja, cosa que no tiene sentido si es un color secundario, lo normal es que utilices el rojo y el azul. Cosillas que si te van diciendo los profesores, los compañeros, son lecciones aprendidas que se te van a quedar en la mente y ya no vas a volver a cometer esos fallos. Además de que resulta bastante interesante ver cómo el mismo proyecto o el tema del que trate el proyecto suele ser el mismo para todos los compañeros de clase. Por ejemplo, rediseñar el logotipo de una escuela de la ESO, de un instituto. Es el mismo proyecto para todos, pero cada uno tiene que dar su visión del mismo concepto. Alguno tirará por el mismo estilo que ya exista, otros querrán diferenciarse totalmente y se irán por otro sitio que no tenga nada que ver. Algunos intentarán representar lo que signifique el propio nombre de ese instituto, incluso hagan algún imagotipo abstracto que no tenga nada que ver con el nombre del instituto.
Hay tantas posibilidades como personas y en clase somos unos cuantos, entonces a la hora de exponer los trabajos es muy interesante y muy enriquecedor ver todas las posibilidades que un solo proyecto abarca. Además, también me he dado cuenta ya en estos últimos años de la carrera que cada vez que he estado haciendo un proyecto en clase, cada vez que paso tiempo delante de estos programas, soy capaz de hacer X cosas más rápido que cuando estaba en el primer curso. Sobre todo a la hora de utilizar los vectores o de retocar fotografías, maquetar catálogos, libros. Digamos que al estar cada vez más tiempo delante de estos programas de diseño, adquieres la habilidad necesaria para realizar los mismos procesos en menos tiempo. Y eso es algo que te ayuda mucho a la hora de ahorrar tiempo para los siguientes proyectos y que de alguna manera aumenta tu valor como profesional. No es lo mismo encargar un proyecto X a alguien que acaba de salir de la carrera que a alguien que lleva 10 años ya realizando proyectos y va a ser aún más rápido que tú en el último curso, tendrá mucha más experiencia, tendrá muchas más posibilidades para resolver un problema de comunicación y seguramente la calidad de este será mucho mejor que los que estamos estudiando aún la carrera. Otro punto así que puede que tengáis dudas muchos a la hora de querer estudiar diseño gráfico es si necesito estudiar esta carrera para ser ilustrador. Sí que es verdad que hay 3 o 4 asignaturas que tienen que ver con la ilustración, con acuarelas y con temas del estilo, pero sinceramente si queréis dedicaros a la ilustración, ser ilustradores editoriales para cuentos infantiles o para cómic, esta no es vuestra carrera. Además, tiene muchas diferencias lo que viene siendo diseñador gráfico con ilustrador. Como dije en el anterior podcast al inicio, el diseñador gráfico lo que hace es resolver problemas de comunicación de manera gráfica, con papelería, cartelería, vídeos, diseños de páginas web. Es un abanico bastante amplio que obviamente incluye la ilustración, pero para empezar no se especializa en ilustración a no ser que tú como persona externa quieras conocer más ese campo. Pero si lo que quieres es ser ilustrador, te recomiendo que vayas directamente a estudiar la carrera de ilustración. Supongo que dependerá de la ciudad, serán más o menos años. Aquí en la Escuela de Arte de Murcia son 2 años. Y me imagino, porque no he visto las asignaturas, supongo que serán del estilo de diseño, solo que enfocadas a la ilustración, historia de la ilustración, distintos autores, distintos estilos, distintas técnicas, y luego ya pues su proyecto final, que supongo que será ilustrar X cosa. Pero por ejemplo, tú cuando diseñas un proyecto, no tienes por qué firmar ese trabajo, no sé si me explico. Muchas de las ilustraciones que veo están todas firmadas por el autor que las haya realizado y es algo normal, pero tú cuando presentas un cartel, un folleto, unas entradas de cine, del festival que sea, a que ninguna pone en ningún sitio hecha por tal persona o hecha por tal agencia de comunicación o el estudio de diseño tal. Los proyectos de diseño son encargos que no vienen firmados en sí en las aplicaciones, sino que más bien en las propias páginas web de esas agencias, del diseñador freelance, del estudio gráfico que sea. Son en esas webs donde ves los trabajos que han realizado, pero no es en esos trabajos los que te referencian a su autor. Sin embargo, en la ilustración es bastante fácil ver cuál es el autor de esa ilustración, ya sea porque esté firmada o si está aplicada a algún cómic, algún cuento infantil. En algún lado de ese libro te va a decir escrito por tal, ilustraciones de tal. Ahí sí sabes quién ha hecho esa obra. Entonces sí que es verdad que tienen cosas en común, es obvio, son cosas gráficas, son ilustraciones. Incluso el propio diseñador te va a maquetar ese libro infantil o ese cómic, porque el ilustrador normalmente no sabe diseñar.
Y con diseñar me refiero a saber componer una página, saber maquetarla con los programas de diseño. El ilustrador crea esas imágenes y luego es el diseñador el que va a usarlas para configurar un documento que se va a imprimir y eso será la obra final. Así que no es lo mismo. Si queréis ser ilustradores, tirad por ilustración, y si queréis maquetar carteles, libros y demás cosas que ya hemos estado hablando, pues sí, id a por diseño gráfico. Ahora viene un tema muy interesante, el más importante de todos, yo creo, y es ¿qué salidas profesionales tiene el diseño gráfico? Si os metéis en las webs de las distintas escuelas de diseño y veis las asignaturas que tiene cada curso, eso podría ser un resumen de los enfoques o las ramas en las que se divide el propio diseño gráfico. Pero aún así os voy a decir por encima cuáles son las distintas ramas que conforman X profesión derivada del diseño gráfico y un poco por encima de qué va cada una. Uno de los trabajos más extendido en cuanto al diseño gráfico es realizar la identidad corporativa de una empresa. Esto incluye sobre todo su parte gráfica en relación a su logotipo, imagotipo, si tiene papelería, si tiene una tienda, realizar toda la gráfica del interior, los carteles. Incluso puede que a veces tengas que colaborar con algún interiorista para realizar el decorado de esa tienda. Otro apartado sería el de diseño editorial, que es otra de las grandes ramas del diseño gráfico. Esto incluye diseño de portadas de libros, su maquetación, incluso maquetar revistas, periódicos, pero obviamente sobre todo lo que tenga que ver con los libros, que es como lo más expandido en este campo. Luego imaginaros que esta tienda sea de cafés y tengáis que, aparte de realizar su identidad gráfica, tengáis que realizar todo el diseño de los envases, los embalajes. Todo esto sería el apartado en packaging. Luego, como os digo, también está la gráfica de entorno, que sería todo lo que tenga que ver con rotular interiores. Si es una tienda de ropa, pues decir sección de hombres, sección de mujer. El caso de mi proyecto de la biblioteca, poner las secciones de los libros, los aseos, incluso un poco dónde están las cosas, el ascensor, las escaleras. Otro apartado interesante es el de la publicidad, ya sea a través de dirección de arte haciendo las campañas de publicidad, utilizando la herramienta del marketing para llegar a todo el mundo posible. Esto pueden ser carteles en la calle, anuncios en vídeos de YouTube, anuncios en cualquier otra página de internet, incluso radio, ¿por qué no? Luego tenemos el campo audiovisual o multimedia, que está ya más enfocado a todo el tema de vídeo, ya sea para internet, canales de YouTube, vídeos promocionales o incluso, ¿por qué no?, en la televisión. Dentro del apartado multimedia también tenemos el motion graphic, que son todos estos rótulos animados, incluso logotipos animados en After Effects, que se basan en archivos de Illustrator o de Photoshop que manejan las capas y las animan por separado y realmente los resultados que consiguen son súper chulos. También tenemos el apartado de diseño web, que a día de hoy es algo muy importante. Tener tu página web es un portal de comunicación con la empresa que sea. Incluso te aconsejo como profesional del diseño o si eres ilustrador para que contacten contigo. No siempre va a ser suficiente tener tus redes sociales, tener una página web donde coloques tu portafolio, cómo puedan comunicar contigo es muy importante. También hemos tocado en las clases temas relacionados con videojuegos, aunque sí que os digo que es una optativa, no es algo que se expanda y desarrolle mucho en clase. Como dije en el podcast anterior, al igual que los programas de diseño, te enseñan lo básico y luego por tu cuenta tienes que especializarte un poco más. Lo mismo pasa con fotografía, tenemos un par de asignaturas en segundo y en tercero que te dicen lo básico y repito, si quieres saber más, tienes que practicar por tu cuenta e investigar también con tutoriales y demás. Lo mismo pasa con ilustración. Y también hay otra posibilidad
que sería la de desarrollar tipografías. Recordemos que la tipografía son las letras que utilizas en el ordenador y que sirven para imprimirlas. Hay miles de páginas con tipografías descargables, las muy típicas, las no tan típicas. Y realmente os digo que existen estudios especializados en desarrollar tipografías personalizadas para cualquier empresa que quiera diferenciarse y no utilizar las tipografías de siempre. Y por último está también, por supuesto, el tema de la docencia. Una vez salgas de la carrera, tengas algunos años de experiencia trabajando como diseñador gráfico, siempre puedes sacarte el curso que te prepare para ser profesor, ya sea en algún instituto relacionado con cualquier asignatura de estas, o en escuelas de diseño gráfico, por supuesto. Y el último punto que voy a tratar en el podcast se trata de la formación continua. Es algo que toca muchísimas carreras, como pueden ser la medicina, en las que siempre hay información nueva, se sigue investigando, se descubren cosas nuevas. Relacionado con diseño gráfico podrían ser que salieran nuevos programas que a día de hoy no existen, o nuevas versiones de los programas actuales que añadan herramientas nuevas y tengas que meterte a ver tutoriales para saber cómo utilizarlas. O por ejemplo también lo que son las modas, los distintos estilos, algunas cosas que dejen de usarse, a lo mejor te conviene seguir la moda y utilizar cosas que estén utilizándose ahora más que lo que se lleva usando en los últimos años. Digamos que este punto consiste en estar atento a todo lo que te rodea para saber qué usar más, qué dejar de usar y mantenerte con el tiempo que te corresponde. Y bueno chicos, pues por aquí dejaría ya este podcast, la segunda parte de las cosas que necesitas saber o estaría bien saber si te planteas estudiar diseño gráfico, qué cosas hay que tener en cuenta. No vaya a ser que a mitad de la carrera ya no me guste lo que estoy haciendo y perdamos este tiempo. Dejadme en comentarios qué os ha parecido este podcast, el anterior, si os ha resultado de utilidad. Si tenéis cualquier pregunta que no haya resuelto en estos dos podcasts, es posible. Como os digo, el año que viene va a ser el último que tenga de esta carrera de diseño gráfico, lo cual me pone en una posición en la que seguramente os pueda contestar varias cosas. Por supuesto, si sois nuevos en el canal y os gusta este tipo de contenido, os animo a que os suscribáis. Y si tenéis cualquier comentario de cualquier otra cosa, pues también os leeré. Yo me despido ya por aquí y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, a seguir creando.